¿Qué le pasa a la Tierra? El planeta que pisamos se está comportando de forma muy extraña últimamente. Los satélites detectan anomalías gravitatorias que, en teoría, no deberían existir. El campo magnético terrestre tiene un enorme agujero y desde las profundidades de la Tierra llegan señales misteriosas. Hoy vamos a analizar con detalle lo que está pasando y nos ponemos manos a la obra. Bajo nuestros pies hay algo que bulle, vibra y cambia constantemente. Y a veces solo nos damos cuenta cuando los instrumentos sensibles del espacio dan la voz de alarma. Y desde hace algún tiempo se multiplican las señales de que podríamos estar ante un cambio de polos. Por cierto, si estos procesos terrestres os fascinan tanto como a mí, no dudéis en suscribiros al canal. No cuesta nada, no te perderás ningún vídeo y me ayudas mucho. Y si ya estás suscrito, me ayudas mucho dando un me gusta al vídeo. Intentemos superar los 5000 me gusta. Muchas gracias, amigos. Empecemos con un descubrimiento que ha llamado la atención de geólogos de todo el mundo. Un equipo de investigadores liderado por Charlotte Gant-Guranton de la Universidad de París ha descubierto una anomalía en el campo gravitatorio de la Tierra que se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa. Para ello, los científicos analizaron datos de los satélites GRACE. Se trata de dos satélites que entre 2002 y 2017 orbitaban la Tierra en formación y podían medir los cambios más minúsculos en el campo gravitatorio. Para ello, enviaban señales de microondas de un lado a otro de forma constante, lo que les permitía determinar su distancia mutua con una precisión de micrómetros. Cuando la gravedad cambia porque la masa se desplaza en algún lugar, el satélite delantero se mueve de forma ligeramente diferente al de atrás. Y a partir de estos minúsculos cambios de distancia, los investigadores pueden sacar conclusiones sobre los desplazamientos de masa en la Tierra. En enero de 2007 apareció de repente una señal gigantesca en el Atlántico Oriental. Esta anomalía gravitatoria se extendía a lo largo de 7000 kilómetros en dirección norte-sur, y esta anomalía se desarrolló en tan solo 2 años. ¿Cómo puede formarse una anomalía tan gigantesca en tan poco tiempo? ¿Es la señal siquiera real? Lo realmente especial del descubrimiento es que la señal coincidió en el tiempo con una sacudida geomagnética, un cambio repentino en el campo magnético de la Tierra que también se observó en 2007 en la misma región. Al principio, los investigadores se preguntaron si la anomalía podría deberse a desplazamientos de agua en la superficie. Al fin y al cabo, las corrientes oceánicas y el ciclo del agua provocan cambios constantes en el campo gravitatorio. Pero ninguno de los modelos hidrológicos que calcularon los científicos se encajaba, ya que esas señales serían, como mucho, la mitad de intensas. Tampoco se podía explicar la posición justo en la frontera entre el continente y el océano con desplazamientos de agua. Tras un análisis minucioso, los investigadores llegaron a una conclusión fascinante. La fuente debe estar en las profundidades del interior de la Tierra, más concretamente en la parte más baja del manto terrestre, a unos 3000 kilómetros de profundidad. Los científicos sospechan que se trata de una transformación de fase de un mineral llamado bridgemanita. La bridgemanita es el mineral más común en el manto inferior y en las condiciones extremas que allí se dan puede existir en dos formas, como perovskita y como postperovskita, que se diferencian en su densidad de unos 100 kilogramos por metro cúbico. Los investigadores imaginan que en la zona de la corriente profunda africana del manto terrestre han ascendido zonas con temperaturas ligeramente diferentes. Cuando estas zonas alcanzaron una profundidad determinada, la presión cambió de tal manera que el mineral se recristalizó repentinamente de perovskita a postperovskita, es decir, la misma sustancia pero más compacta. Y esta transición de fase generó entonces el desplazamiento masivo de masa. Zonas más grandes podrían pasar por esta transformación en un solo día. Los investigadores calculan que dos regiones de unos 1000 kilómetros de extensión, que son solo un grado más frías que su entorno, pueden provocar al ascender un descenso de 180 metros en el límite entre la perovskita y la postperovskita. Eso encajaría con la señal gravitatoria observada. Este descubrimiento es súper emocionante por varias razones. En primer lugar, demuestra que en las profundidades del manto terrestre pueden tener lugar procesos mucho más rápidos de lo que se pensaba hasta ahora. En segundo lugar, podría haber una relación con la sacudida geomagnética observada al mismo tiempo, lo que significaría que los procesos en el manto profundo pueden influir en el campo magnético de la Tierra. En tercer lugar, esas transiciones de fase podrían deformar la interfaz entre el manto sólido y el núcleo externo líquido. Y en cuarto lugar, ¿a qué mola que podamos medir con satélites en el espacio cambios gigantescos en el interior de nuestro planeta?
Pero esta primera anomalía es solo el principio. La Tierra tiene otro problema muy concreto. La NASA lleva años observando una misteriosa anomalía en el campo magnético terrestre conocida como Anomalía del Atlántico Sur, o simplemente SAA. Esta región se extiende desde Sudamérica hasta el suroeste de África y se caracteriza por una intensidad del campo magnético drásticamente menor en comparación con el resto del planeta. Imagina el campo magnético de la Tierra como un enorme escudo invisible que nos protege de la radiación de alta energía del Sol, el llamado viento solar. Normalmente nuestro campo magnético atrapa estas partículas y las dirige hacia los polos magnéticos, donde se hacen visibles, por ejemplo, en forma de hermosas auroras polares. En la zona de la anomalía del Atlántico Sur, nuestro escudo protector está, por así decirlo, abollado, por lo que las partículas pueden penetrar más profundamente en la atmósfera. Sin embargo, para los satélites que orbitan el planeta en una órbita terrestre baja y atraviesan la anomalía, este bache magnético resulta problemático. En esta región de menor intensidad del campo magnético, la electrónica de los satélites es más vulnerable a los impactos de partículas de alta energía, lo que puede provocar cortocircuitos y fallos en los sistemas. En estas regiones, los operadores de satélites deben apagar los sistemas de forma rutinaria antes de atravesar esta zona de anomalía. El matemático y geofísico de la NASA Wei-Jia Kwang explica que la SAA observada también puede interpretarse como consecuencia de la disminución del dominio del campo dipolar en la región. Más concretamente, un campo localizado con polaridad inversa crece con fuerza en la región de la SAA, lo que hace que la intensidad del campo sea muy débil, más débil que en las regiones circundantes. La fuente principal de nuestro campo magnético es un océano giratorio de hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra, a miles de kilómetros bajo la superficie. El movimiento de esta masa genera corrientes eléctricas que a su vez crean el campo magnético de la Tierra, pero al parecer no de manera uniforme. Bajo el continente africano, a unos 2.900 kilómetros de profundidad, se encuentra un gigantesco depósito de roca densa, la llamada African Large Low Shear Velocity Province. Se cree que esta enorme formación rocosa interfiere en la generación del campo magnético. Por si eso no fuera ya lo suficientemente complicado, este efecto se ve reforzado por la inclinación del eje magnético de la Tierra. La anomalía tampoco es estática, sino que cambia constantemente. Los estudios han demostrado que la SAA se desplaza lentamente por la zona. Y eso no es todo. Al parecer, la anomalía se divide. En 2020, los investigadores descubrieron que la SAA se divide en dos células diferentes, cada una de las cuales representa una zona separada de intensidad magnética mínima dentro de la anomalía mayor. Para los astronautas de la ISS, la anomalía también supone un reto. La ISS orbita la Tierra con una inclinación orbital de 51,6 grados y necesita blindaje adicional para hacer frente a este problema. Los astronautas informan de extraños destellos de luz ante sus ojos cuando atraviesan esta región. El telescopio espacial Hubble también se ve afectado y no realiza observaciones con sus sensibles detectores de rayos UV mientras atraviesa la SAA. Hay fuertes indicios de que este fenómeno no es tan nuevo. Un estudio publicado en 2020 sugiere que la anomalía no es un fenómeno moderno, sino un fenómeno magnético recurrente que lleva afectando a la Tierra desde hace 11 millones de años. Si eso es cierto, podría significar que la anomalía del Atlántico Sur no es el desencadenante ni el presagio de una inversión completa del campo magnético terrestre. Esas inversiones polares sí que ocurren, pero normalmente solo cada varios cientos de miles de años. En la última inversión polar completa de la que tenemos constancia, hace unos 780.000 años, nuestros antepasados aparentemente sobrevivieron bastante bien. Si no, ahora no estaríamos aquí sentados viendo vídeos de YouTube. Pero si volviera a ocurrir hoy, causaría daños considerables en nuestro mundo altamente tecnificado. En algún momento volverá a producirse una inversión de polos de este tipo, pero nadie puede decir con certeza cuándo exactamente. La investigación de la SAA podría proporcionarnos información valiosa sobre los complejos procesos que tienen lugar en el interior de nuestro planeta y que generan nuestro campo magnético. Nos ayuda a comprender mejor cómo ha cambiado el campo magnético a lo largo del tiempo y, sobre todo, cómo podría evolucionar en el futuro. Este conocimiento no solo es importante para la astronomía y la geofísica, sino que también tiene aplicaciones muy prácticas para la navegación espacial y la protección de nuestra infraestructura tecnológica. Pero hablemos de una anomalía que se encuentra a una profundidad mucho mayor. Todo empezó en 2019, cuando unos investigadores chinos de Wuhan registraron unos valores muy extraños en el núcleo de la Tierra. Descubrieron que hay una fluctuación que se produce aproximadamente cada 8 años y medio y que se podría describir como un temblor del núcleo. En total, la Tierra está formada por 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo. Estas capas tienen densidades diferentes y distintas propiedades químicas y físicas que se ven influidas
influidas por procesos geológicos como la tectónica de placas y el vulcanismo. El núcleo terrestre es la capa más interna, compuesta de hierro y níquel, y tiene una temperatura de unos 5500 grados. El núcleo se divide en dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo tiene unos 2300 kilómetros de espesor y es líquido, mientras que el núcleo interno es sólido y tiene un diámetro de solo 1200 kilómetros. Este desempeña un papel decisivo en la generación del campo geomagnético. A esto se le llama el geodínamo. Los modelos anteriores partían de la base de que el núcleo terrestre giraba a lo largo del mismo eje que el manto terrestre, ya que ambas capas deberían presentar una distribución uniforme de la densidad, pero lo que han descubierto los investigadores chinos es bastante revolucionario. Al cartografiar con precisión minúsculos cambios en la rotación de la Tierra, llegaron a la conclusión de que el núcleo terrestre tiene una inclinación de 0,17 grados con respecto al manto. Las estructuras de densidad son muy diferentes de lo que pensábamos y por lo tanto, la relación entre el núcleo y el manto terrestre debe describirse de forma completamente nueva. Una de las conclusiones más interesantes de este trabajo de investigación es la hipótesis de que el núcleo interno de la Tierra es más denso y pesado en el hemisferio noroeste que en otras regiones. Y precisamente, esta distribución asimétrica de densidad y masa podría explicar por qué el núcleo terrestre parece tambalearse cada 8 años y medio. Y eso tiene repercusiones realmente importantes en muchos otros procesos de la Tierra. Un vaivén tan regular podría afectar a la estabilidad del eje de la Tierra. Un cambio en la inclinación del núcleo terrestre podría, en teoría, provocar que la inclinación del eje de la Tierra también cambiara con el tiempo. El eje de la Tierra ya se mueve de un lado a otro a lo largo de un año, concretamente unos 10 centímetros. A lo largo de periodos más largos también se ve influido por la atracción de la Luna y el Sol, lo que se conoce como precesión. Pero en los últimos años, el eje de la Tierra se ha comportado además de forma muy extraña. Desde mediados de los años 90, su movimiento de deriva cambió enormemente. Se ha desplazado unos 10 grados hacia el este. Hasta ahora, los científicos estaban bastante desconcertados, pero quizá este nuevo trabajo de investigación sea la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y luego, por supuesto, también está el posible impacto en el campo magnético terrestre. El campo magnético es de vital importancia para la vida en la Tierra, ya que nos protege de la radiación dañina del espacio y preserva la atmósfera del viento solar. Si el núcleo terrestre se mueve cada 8 años y medio y con ello incluso cambia la densidad o la distribución de la masa en el núcleo, esto podría tener consecuencias evidentes para las corrientes en el núcleo líquido y por lo tanto influir directamente en el proceso del dínamo y en el campo magnético terrestre. Un posible efecto podría ser un cambio en la intensidad o la dirección del campo magnético, y eso, a su vez, podría afectar a la orientación de los animales, al funcionamiento de los dispositivos electrónicos y a la propagación de la radiación cósmica. Además, el temblor del núcleo terrestre también podría provocar una inestabilidad del campo magnético. Por supuesto, aquí todavía estamos en el terreno de la especulación pura y simple, y ahora habrá que seguir investigando qué significa este nuevo hallazgo para el campo magnético terrestre. Me imagino que estas nuevas propiedades del núcleo terrestre podrían tener algo que ver con el extraño comportamiento del campo magnético en los últimos años. Cuando hablamos de anomalías, no puede faltar, por supuesto, un lugar, la Antártida. Normalmente, en invierno, en la estratosfera sobre la Antártida hay temperaturas de unos 80 grados bajo cero, pero el 7 de julio de 2024 los científicos se quedaron con los ojos como platos al echar un vistazo a sus datos de medición. Las temperaturas en la estratosfera media habían subido de repente 15 grados Celsius. Fue el calentamiento estratosférico más temprano jamás observado en los 44 años de registros. El 5 de agosto hubo otro aumento de temperatura, esta vez incluso de 17 grados. Estos calentamientos repentinos en la estratosfera podrían tener un impacto enorme en todo el sistema climático. El probable desencadenante de todo esto, el vórtice polar, un gigantesco sistema de vientos que se forma cada invierno sobre los polos. En la Antártida, estos vientos soplan a una velocidad de unos 300 kilómetros por hora alrededor del polo sur. Normalmente el vórtice polar sigue una bonita trayectoria circular alrededor del polo, pero en 2024 el vórtice polar parecía como si se hubiera pasado un poco de la raya. En lugar de su forma redondeada habitual, se ha alargado. Esta deformación del vórtice polar podría tener consecuencias de gran alcance para todo el planeta. Una de estas consecuencias, por cierto, tiene que ver con algo que todos conocéis, aunque nunca lo hayáis visto: el agujero de la capa de ozono. Normalmente el agujero de la capa de ozono empieza a formarse sobre la Antártida a principios de agosto. Los investigadores del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera
de Copernicus, observaron que no se desarrolló hasta finales de mes. Un vórtice polar fuerte y estable provoca temperaturas extremadamente frías en la estratosfera. Este frío es uno de los requisitos para la degradación del ozono y, por lo tanto, para la formación del agujero de ozono. Sin embargo, cuando el vórtice polar se debilita y se deforma, estos procesos se ven alterados. Ahora quizá pienses, genial, no hay agujero de ozono, problema resuelto, pero no es tan sencillo. La capa de ozono nos protege de la radiación UV dañina del Sol. Sin embargo, su adelgazamiento anual forma parte del ciclo antártico. Si este ciclo se ve alterado, podría tener consecuencias impredecibles para el sistema climático global. Todo está relacionado. Los científicos sospechan que los patrones meteorológicos inusuales en la troposfera, es decir, en la capa más baja de la atmósfera, donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos, podrían ser los responsables de las alteraciones en la estratosfera. De hecho, el mes de julio de 2024 fue inusualmente cálido en la Antártida. Para toda la región antártica fue el quinto julio más cálido desde que se tienen registros. Las variaciones en las temperaturas de la superficie del mar y del hielo marino podrían alterar estos sistemas meteorológicos a gran escala en la troposfera, que luego se extienden hacia arriba. En otras palabras, sabemos que algo inusual ha provocado esta anomalía, pero aún no entendemos del todo por qué. Sin embargo, hay fuertes sospechas de que un evento concreto haya contribuido de manera especial a esta anomalía, la erupción del volcán submarino Hunga Tonga en el Pacífico Sur en 2022. Según la NASA, la columna de la erupción alcanzó hasta 58 kilómetros de altura, llegando hacia la capa atmosférica de la mesosfera. Además de cenizas, el volcán liberó una gran cantidad de gases, entre ellos dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y dióxido de carbono. Estos gases pueden propagarse por la atmósfera e influir tanto en la calidad del aire como en el clima global. Sin embargo, en el caso del Hunga Tonga, sobre todo se expulsó una gran cantidad de vapor de agua a la atmósfera, y sabemos que el vapor de agua en la estratosfera puede contribuir a la formación de nubes estratosféricas polares que están formadas por minúsculas partículas de hielo y que a su vez crean un entorno en el que pueden tener lugar reacciones químicas que aceleran la degradación del ozono. Y es lógico sospechar que este evento haya contribuido en gran medida a la anomalía antártica. Los científicos analizarán con detenimiento los datos de este inusual invierno antártico y quizá encuentren entonces más pistas sobre cómo se comportará el sistema climático en el futuro. Esto demuestra, en primer lugar, lo importante que es seguir investigando y vigilando nuestros polos. Las regiones polares desempeñan un papel clave en el sistema climático global y los cambios que se produzcan allí pueden tener consecuencias de gran alcance que nos afectarán a nosotros. También pone de relieve lo complejo y delicadamente equilibrado que es nuestro sistema climático. Una pequeña perturbación aquí puede desencadenar grandes cambios en otros lugares. Espero que ahora seáis unos auténticos expertos en anomalías. Nuestro planeta tiene actualmente un montón de misterios que ofrecer. Os mantendré al tanto de todos los demás secretos terrestres aquí en este canal, así que no olvidéis suscribiros. Y hablando de Hunga Tonga, hoy solo lo hemos mencionado de pasada, pero esa erupción volcánica es una historia en sí misma. Los científicos acaban de descubrir que ha cambiado el clima global de forma duradera, con efectos notables en todo el mundo y que podríamos aprovecharlo para modificar activamente el clima global. Podéis descubrirlo todo sobre esta historia alucinante en el vídeo que aparece arriba a la derecha. No dejéis de darle al play, es muy interesante. Y quien quiera una de las camisetas galácticas de Astro Team de los vídeos Plush Planeten o mis libros firmados, no dudes en echar un vistazo a mi tienda espacial abajo a la izquierda. Cada pedido me ayuda mucho en mi trabajo. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos.